Chévere. Entonces, bueno, gracias. Como les decía, este día vamos a ver ya géneros bacterianos en específico, siempre con la parte de la unidad uno que estamos viendo las generalidades de la bacteriología médica. Entonces, hoy vamos a dar inicio con los cocos gram positivos. Prácticamente el estudio de tres géneros, los más importantes considero quizá dentro de la bacteriología médica, los géneros estafilococos, streptococos, ¿ya? Y enterococos. Aunque sabemos, ¿verdad?, de que no son los únicos cocos gram positivos que hay. Existen muchos, por ejemplo, el género Cocuria, el género Micrococcus, el género Aelococcus, etcétera, pero que rara vez, en raras ocasiones quizás puedan causar enfermedad en el humano, ¿verdad? Porque casi siempre esos cocos son oportunistas ambientales, pero los que vamos a ver este día quizás sí son los más importantes. Entonces, dentro de los objetivos de esta clase, vamos a reconocer algunas características comunes pertenecientes a los cocos gram positivos, ¿verdad? A esto, en particular a estos tres géneros, Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus. Vamos a recordar la estructura también de la pared celular de las bacterias gram positivas, que como recuerdan, en base a las características de pared, de la pared celular de las bacterias, es que con la coloración de Gram podemos hacer esa diferenciación taxonómica entre bacterias que son Gram positivas y bacterias Gram negativas. Entonces hay que recordar un poco la estructura de su pared. Vamos a describir las características morfológicas, fisiológicas y antigénicas, ¿verdad?, de estos tres géneros que vamos a estudiar. Conocer los principales medios de cultivo, aislamiento primario, ¿verdad?, o pruebas de identificación bioquímica, o en algunos casos, ¿verdad?, algunas pruebas serológicas que permitan la identificación o clasificación de los agentes. Y vamos a conocer algunas de las patologías asociadas a cada uno de los géneros, ¿verdad?, y en particular para las especies de importancia médica dentro de cada género. Entonces, como les mencionaba, en esta clase, estos tres géneros que vamos a estudiar, la característica común que tienen es que con base a la morfología de ellos, es que ellos son cocos gram positivos. O sea que microscópicamente tienen la forma, cuando se ven al microscopio, como que fueran esferas, ¿verdad? Pero en microbiología no le llamamos bacterias esféricas, ¿verdad?, sino le llamamos cocos. Entonces, esta palabra, si se recordarán, proviene de la etimología griega, cocos, ¿verdad?, con doble K, que significa baya. ¿Verdad? No es de coco de la fruta que nosotros conocemos aquí en el trópico, ¿verdad?, sino es de la etimología latina de esta palabra, ¿verdad?, que hace alusión a las bayas, a los frutos silvestres que nosotros podemos ver en algunos arbustos. Entonces, de ahí tomaron esa terminología. Entonces, todas las bacterias que tengan esa forma esférica, y en este caso que son gram positivas, o sea que toman ese color morado de la coloración de gram, entonces decimos que son cocos gram positivos. Ahora bien, estos cocos gram positivos o sean gram negativos pueden tener agrupaciones diferentes. Pueden estar algunos de manera aislada, que no describimos, si están de forma aislada, no se dice ninguna agrupación como tal, ¿verdad? Pero si ya observamos cocos que se disponen en parejas o en pares, entonces sí, ya ocupamos el término diplococo, ¿verdad?, cuando están en pares, como se pueden ver acá. ¿Verdad? Pueden estar en racimo, que cuando se agrupan en racimo se dice que puede ser muy sugestivo, ¿verdad?, a que pertenezca al género Staphylococcus. Pero para definir género
hay que realizar otras pruebas, ¿verdad? No solamente nos vamos a quedar con aspectos morfológicos, sino hay que realizar las pruebas pertinentes para poder identificar a nivel de género. Si se observan, se pueden observar dispuestos en cadena, vea cómo se pueden observar en el género Streptococcus. O pueden estar en sarcina, vea que se le conoce cuando están en dos planos, ¿verdad? Pueden estar dispuestos en dos planos de una manera octaédrica, vea como que fuera un cubo, vea, pero al microscopio óptico bien difícilmente se puede observar de esta manera este tipo de arreglo, este tipo de agrupación. ¿Vea? O en forma de tétradas, ¿vea? Tétrada 4, ¿vea? Entonces, dispuestos en estas formas. Por ejemplo, el género Micrococcus, que es quizás un género no muy común que causa enfermedad en el humano, pero quizás pongámoslo como en cuarto lugar después de lo que estamos estudiando ahora, que se pueden aislar y que tal vez se pueda confundir con el género Staphylococcus. ¿Vea? No tanto por la morfología, sino por otras características fenotípicas que vamos a mencionar. También cabe recordar de que los agrupamientos de las bacterias generalmente se observan mejor cuando son cultivados en caldos, no tanto cuando se obtienen a partir de medios sólidos, sino cuando se inocula una bacteria en un medio líquido, entonces generalmente las agrupaciones se ven mejor allí, puesto que las bacterias están en suspensión. Entonces, no están apiñadas o agrupadas tan confluentes como lo pueden estar en una colonia bacteriana presente en un medio sólido. Entonces tenemos también que los cocos gram positivos son los microorganismos mayormente aislados a partir de muestras clínicas, mencionan, después de los miembros de la familia Enterobacteriaceae, dicen algunos. Entonces hay que tenerlos en consideración que siempre van a estar de los microorganismos a la cabeza en los análisis clínicos los cocos gram positivos. Ahora, de forma general, podemos decir que los cocos gram positivos son microorganismos que se pueden encontrar en algunas situaciones como microorganismos comensales, ¿vea? O miembros de la microbiota humana normal, tanto de piel y de mucosas. Y que en algunas situaciones, algunas personas pueden servir también como portadores asintomáticos de algunas de estas bacterias. ¿Quién se recuerda qué era eso de portador asintomático? Aquel que lo va a tener pero no va a presentar síntomas. ¿Aquel, perdón? Aquel paciente que va a portarlo pero no va a presentar síntomas. Aquel paciente que puede tener el microorganismo como tal, pero no va a haber manifestación de enfermedad. Correcto. ¿Se recuerda algún coco gram positivo que sea patógeno en el humano y que pueda haber personas portadoras como tal? O de otro microorganismo, vaya, no solo digamos los cocos gram positivos. Tal vez se recuerde de algún microorganismo que puedan haber humanos que puedan ser portadores y que no desarrollan la enfermedad, sino solamente sirvan como una especie de vehículo, si le podemos llamar, aunque mal empleado el término vehículo, pero como que propagan la enfermedad, por así decirlo. Escherichia coli, Escherichia coli. No, fíjese, porque Escherichia coli, todo el mundo tiene Escherichia coli en el tracto gastrointestinal. Entonces no entraría como un patógeno que alguien lo pueda andar transmitiendo como portador asintomático. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria estrictamente patógena. Entonces, todo aquel que la tenga, en teoría, debería de causar la enfermedad.
Streptococcus Y el, pyogenes puede ser. Streptococcus pyogenes, sí, ese podría ser, fíjese. Ya hay estudios que se han hecho en exudados faríngeos de que hay personas de que le aíslan el Streptococcus pyogenes de garganta, por ejemplo, y no les ha dado ningún síntoma, pero Y sí andan esparciendo la bacteria. perdón y que lo interrumpa, una consulta. ¿Y ¿Ya? el neumonía? No. El Streptococcus pneumonia, fíjese que descrito como tal, como portador, que esté como en pacientes portadores asintomáticos, no. Pero se han visto de que también puede estar dentro de la microbiota. Vea, dentro de la microbiota, pero como está en menor cantidad o está controlado, entonces no hay mayor problema. Ah, ok, gracias. Pero ya aquí ya sacaron uno de los que estamos viendo ahorita, ya dijeron el Streptococcus pyogenes. Ya, ese sí, en situaciones se puede comportar como patógeno, bueno, o es patógeno del humano, pero hay personas de que lo pueden andar perfectamente en la garganta y no les pasa mayor cosa. Lick, y el Staphylococcus ¿El estafilococo cuál? aureus. El estafilococo aureus, sí, también, vean, ese también puede ser que a dónde generalmente lo andan las personas que son portadoras asintomáticas, ¿en qué parte del cuerpo? En la nasofaringe. En la nasofaringe, exacto, ¿vea? Entonces, o en las narinas, ¿vea? En la parte anterior, entonces pueden andar algunas personas y no les da enfermedad, pero imagínense andarlo en la nariz, también un estornudo o un moquito, ¿vea? Un flush, ¿vea? O gotículas de saliva dispersas. Entonces, si encuentra alguna laceración en una piel, por ejemplo, entonces ahí va a ir a infectar, ¿vea? Pero hay, como les digo, hay personas que los pueden tener en sus narinas, ¿vea? En la nasofaringe, como bien mencionaba, y otras no, ¿vea? Y no les va a causar mayor problema. Ahora, la ubicuidad de estos es que hacen difícil la interpretación de su aislamiento. Cuando estamos diciendo su ubicuidad, nos estamos refiriendo a que pueden estar en cualquier parte. Vea, hablemos de cualquier parte, puede ser del cuerpo humano, vea. Y hay veces también en el ambiente, puede serlo, pero ahora, como están, pueden estar en cualquier parte, algunos de estos microorganismos, de estos gran positivos, entonces hay que saber interpretar si realmente el aislamiento tiene validez o no. ¿Qué se puede hacer? Entonces, por ejemplo, si aislamos un coco gran positivo de un líquido estéril, obviamente a ese aislamiento yo le tengo que dar validez, porque si es un líquido estéril no debería de haber ningún tipo de bacteria. ¿Ya? Y si estamos seguros de que la muestra fue tomada adecuadamente, entonces no debería de haber contaminación de la muestra. Entonces, por eso hay que saber interpretar, vea si en verdad esta bacteria o estos cocos gram positivos están como comensales o en realidad están causando patología. Y hay otros criterios que se van a utilizar, vea, con respecto a se vayan aislando estos gran positivos de diversas muestras clínicas. Pero, por ejemplo, este criterio que les dije ya lo podemos tomar en mente. Por ejemplo, los líquidos que son realmente totalmente estériles, llámese sangre, llámese líquido cefalorraquídeo, líquido pleural o cualquier líquido de exudado, entonces no deberían de haber bacterias. Vea, entonces, si aislamos un Staphylococcus aureus proveniente de alguno de estos líquidos y que en el examen preliminar, vea, cuando se hizo esa coloración de Gram a partir de la muestra, directamente de la muestra, y se observaron cocos Gram positivos y el aislamiento dio un Staphylococcus aureus, entonces probablemente le tenemos que dar validez a ese aislamiento. Y no se diga más de una especie de Staphylococcus aureus, ¿ya? Porque sabemos de que dentro del género es la única especie patógena, o la más importante quizás de todas las especies dentro del género. Ahora, ¿cómo pueden causar daño a este tipo de microorganismos?
pues lo pueden causar ya sea ellos directamente por la proliferación de estos microorganismos en el sitio de la infección, ¿vea? Por la producción de algunas enzimas que ellos puedan tener, ¿vea? O por la producción de exotoxinas. Entonces, puede haber un daño directo por la misma multiplicación del microorganismo o por la producción de exotoxinas como tal. Esto es bien importante, más que todo para algunos géneros, principalmente el género Staphylococcus y Streptococcus. En el caso del género, por lo menos Staphylococcus, recordemos de que pueden haber intoxicaciones alimentarias a consecuencia de una exotoxina. Vea, por una exotoxina. No es la bacteria como tal la que causa enfermedad, sino la producción de la toxina que está generando la bacteria. Vea, hay otros síndromes, por ejemplo, el síndrome del shock tóxico estafilocócico. Eso es causado por toxina. El síndrome del shock tóxico estreptocócico, ¿bien? Que igual, casi igual que el anterior, lo único que causado por Streptococcus pyogenes. ¿Bien? Y el síndrome de la piel escaldada, ¿bien? Que lo vamos a ver más adelante, que también es causada por exotoxinas. Entonces, la clasificación actual de estos géneros de los cocos gram positivos, de este grupo, mejor dicho, de este grupo bacteriano de los cocos gram positivos, actualmente casi todos se hacen con base de biología molecular, pero nosotros siempre nos hacemos uso de las pruebas de identificación, vea, que sean fenotípicas, vea, cuestiones metabólicas, fisiológicas, vea, o de crecimiento, para la identificación, que nosotros hacemos usualmente en el laboratorio. Ya con fines taxonómicos muchísimo más complejos, en que sí, ya los microbiólogos echan de mano de estudios moleculares. Estos tres géneros que estamos estudiando, ¿vean? Son con base a sus requerimientos de oxígeno, nos consideramos como aerobios totales, ¿vean? Totalmente aeróbicos, o anaerobios facultativos. Y ya vamos a ver cuáles son, cómo se clasifican ya en particular cada uno de los tres géneros que tenemos. Si se fijan acá a la derecha, tenemos esta fotografía donde vemos una conjunción de dos tipos de microorganismos. Vemos, por ejemplo, cocos gram positivos. Ustedes se fijan, bacterias esféricas de color morado. Ya está con una tinción de gram. Y están mezcladas con bacilos gram negativos. Vean que se observan de color rosado. Vean. Esta fotografía lo han hecho con esa finalidad, de que podamos diferenciar dos morfologías diferentes con dos reacciones tintoriales diferentes. Vea, para que veamos qué es un coco y qué son bacilos, y que uno es gram positivo y los otros son gram negativos. Vea, eso jamás se nos tiene que olvidar, la interpretación de esos colores. Vea, todo lo que en base a una coloración de gram, todo lo que se tiña de color violeta o morado es gram positivo, y lo que se tiña de rosado, no rojo, rosado, son gram negativos. Y ahí las morfologías, que ya las estudiamos el ciclo pasado, ¿verdad? Que si es coco, que si es bacilo, si es espiroqueta, o algunos ya mencionan otras, ¿verdad? Si son vibriones, si son espirilos, etc. Pero las tres básicas son las primeras tres que les mencioné. Entonces, dentro de estos cocos gram positivos, tenemos aquellos que puedan ser totalmente aeróbicos, como les mencionaba, y dentro de estos tenemos este género que ya les había dicho, este género Micrococcus, ¿vean? Que viene siendo como primito hermano del Staphylococcus, lo único que es su agrupación cambia. Ya les había mencionado que su agrupación más o menos se dan en tétradas más que en racimo. La cuestión es que este género Micrococcus es también un género que se comporta como catalasa positivo. Entonces, cuando vemos que hay cocos gram positivos dispuestos en tétradas y que sean catalasa positivos y que sean aeróbicos, entonces nos debe de orientar a un Micrococcus. Pero aún así se debe de echar de mano de otras pruebas de identificación
como por ejemplo la prueba de la furazolidona, que la pueden investigar cómo se hace la prueba de la furazolidona, ¿vea? Para hacer esa separación de géneros entre micrococos y estafilococos. Porque como les digo, comparten algunas características. El hecho de que sean los dos catalasa positivos es una, y que son cocos gram positivos es otra. Ahora, la disposición es otra situación que se puede tomar en cuenta, ¿vea? La agrupación de los mismos, ¿vea? Que nos pueden ayudar a orientarnos a cuál se puede tratar. Y tenemos los facultativos, ¿vea? Como anaerobios facultativos, ¿vea? O algunos aerotolerantes, ¿vea? Como en el caso de Staphylococcus, que Staphylococcus y Streptococcus sí son anaerobios facultativos, ¿vea? Entonces, que con base a su crecimiento vamos a ver cómo se observa un crecimiento, por ejemplo, de un anaerobio facultativo. Entonces, dentro de estos tres, vean, tenemos aquellos que son catalasa positivos, vean, aquellos que tienen la enzima catalasa, como el Staphylococcus, el género Staphylococcus tiene la enzima catalasa, y aquellos que no la tienen, como estos dos, Streptococcus y Enterococcus, vean, y Enterococcus. Y fíjense bien que tanto el género Streptococcus como el género Enterococcus también tienen disposición en cadena. Antiguamente el género Enterococcus estaba dentro del género Streptococcus, pero parece que hace como 20 años más o menos fue que se separó por completo y se creó este nuevo género. ¿Ya? Como el género Enterococcus, que ustedes se fijan, su nombre dice mucho. ¿Ya? Entero, intestino, ¿ya? Y cocos de valla, ¿ya? De la morfología de coco que tiene. Ahí aquí tenemos la fotografía que se las puse acá para que vean, por ejemplo, estas son bayas, ¿vean? Bayas. No sé si serán venenosas o serán comestibles, ¿vean? Pero solo fíjense la forma esférica que tienen, ¿vean? Hasta en racimito, en este caso, en racimo, entonces me imagino que por eso los taxónomos fue que tomaron esa palabra de cocos, ¿vean? Al observar esta similitud en morfologías, en formas. Acá tenemos también una fotografía de la pared celular de las bacterias gram positivas. Si se recuerdan, las bacterias gram positivas tienen esa característica de que alrededor del 80-90% de su pared celular está compuesta por peptidoglicano. ¿Vean? Una gran capa o gruesa capa de peptidoglicano, ¿vean? Con la presencia de otros compuestos, por ejemplo, como ya habíamos mencionado el ciclo pasado, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos los ácidos lipoteicoicos, ¿vean? Y los ácidos teicoicos, ¿vean? Recordemos que estos ácidos lipoteicoico y ácido teicoico, las bacterias gram negativas no la tienen. ¿Vean? Las unidades monoméricas que constituyen ese peptidoglicano, vean que ya lo habíamos visto, ya les había preguntado y me lo contestaron, ¿verdad? La N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmuránico. Y los puentes peptídicos, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? De la bacteria, si pueden ser de tetrapéptidos, ¿vean? O puentes de glicina, etc. Entonces, esto solo es para que nos recordemos así de manera general cómo era esta composición de estas bacterias gram positivas. Si ustedes ven, es menos compleja de lo que es tal vez una pared celular gram negativa. Y esto influye mucho, ¿verdad? A la hora ¿cómo les diría? De la formulación de fármacos antimicrobianos, ¿verdad? Y los mecanismos de acción que tienen estos fármacos en base, vean, al tipo de pared en el que van a pasar o que van a actuar. Eso lo van a ver ustedes allí en la discusión, ¿verdad? Que tenemos número 1 de que cómo influye la pared celular para algunos mecanismos de los antibióticos.
Ahora vamos a ver en particular, ahora sí, el género Staphylococcus. Vean, la palabra estafilo, vean, por la etimología griega, estafile, si se recuerdan, viene de la palabra racimo, significa racimo, porque semeja a lo que es un racimo de uvas, ¿verdad? Como son cocos gram positivos, el género Staphylococcus. Entonces, perfectamente nos debería de recordar un racimo de uvas. Y por eso mencionamos acá, ¿vea? La agrupación característica en racimos, el género Staphylococcus. Entonces, lo que les decía al inicio, ¿en qué medios de cultivo podríamos observar mejor las agrupaciones de las bacterias? ¿Verdad? Aquellas agrupaciones características. Si están en diplococos, si están en cadenas, si están en racimos, si están en zarcina. Entonces, ¿en qué medio de cultivo dijimos que se pueden observar de mejor manera? Medios sólidos. Medios líquidos, dijimos, medios líquidos. En los medios líquidos, en los caldos, las agrupaciones se observan mejor. Ahora, decimos que es un microorganismo anaerobio facultativo. Es decir, que puede crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Aunque lo habitual es que nosotros, por cuestiones de incubación, nosotros lo incubamos en aerobiosis. No de forma anaeróbica, sino en aerobiosis, pero sabemos de que en condiciones anaeróbicas él puede crecer. También colonizan piel y mucosas, ¿verdad? Pueden colonizar, como ya mencionaron algunos, pueden estar presentes en la nasofaringe, ¿vea? O pueden estar en la piel también, ¿vea? Por ejemplo, tenemos un estafilococo coagulasa negativo, como es el estafilococcus epidermidis, ¿vea? Que el mismo nombre de la especie lo dice, que está presente en piel. Estas bacterias no son formadoras de esporas, ¿vea? No forman esporas, o sea, no tienen estructuras de resistencia como tal, y producen la enzima catalasa. La enzima catalasa, que es importante para los criterios de clasificación, y el ciclo pasado lo vimos como un factor de virulencia que poseen las bacterias. No es una bacteria que sea nutricionalmente exigente, o aquellas que decimos como bacterias fastidiosas, puesto que crecen muy bien en los medios de cultivo convencionales. Decimos que, perdón, que es un microorganismo mesófilo. ¿Qué dijimos que era esto de microorganismo mesófilo? Que puede crecer a temperatura corporal. Temperatura corporal de 37 grados. 37 grados, sí. Exacto, crecen en 37 grados. Y si creciera un microorganismo a 4 grados centígrados, ¿cómo le llamarían? Psicrófilo. Psicrófilo, exacto. Con P, vean. PSI, psicrófilo. Vean. Temperaturas frías. Hay microorganismos de importancia médica que crecen en temperaturas frías, de 4 grados, de 8 grados centígrados, y que les encanta la temperatura fría más que la temperatura corporal, y son patógenos. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Y algunas especies, ¿verdad?, de Staphylococcus aureus, pueden resistir el crecimiento a determinadas concentraciones de sal, ¿vea? En particular de cloruro de sodio. Y lo que les decía, ¿vea? No hay que confundir de que una cosa es que pueda crecer a determinada concentración de sal, a decir de que le gusta la sal. Vean, cuando decimos de que un determinado microorganismo soporta
una determinada concentración de sal, le llamamos que son microorganismos halotolerantes, si se recuerdan. Entonces, más o menos creo que andan una concentración de 6 o 7% de cloruro de sodio que pueden soportar algunas especies. En particular, la especie aureus. Vean, la especie aureus es la que soporta concentraciones altas, ¿verdad?, de cloruro de sodio, a diferencia de otros cocos gram positivos que tal vez no las puedan soportar. Entonces, vamos a ver que dentro del género Staphylococcus prácticamente tenemos como dos grandes grupos. Vean, dentro del género Staphylococcus. El Staphylococcus aureus, vea, que ya decimos, una especie particular, vea, Staphylococcus aureus, vea, que es el principal patógeno del género, el que está en los mayores casos aislados, ¿verdad? Y que puedan producir enfermedad en el humano. Pero tenemos a los otros que son este grupo amplio, pero grandísimo, ¿verdad?, de estafilococos que son coagulasa negativos. Recordemos que Staphylococcus aureus es coagulasa positivo, ¿verdad? Y a veces hay libros que así lo ponen, ¿verdad? Dicen los estafilococos coagulasa positivos. Entonces, si dicen un estafilococo coagulasa positivo, el único que se nos debería de venir a la mente es el Staphylococcus aureus. Pero cuando nos dicen los estafilococos coagulasa negativos, se nos deben de venir una infinidad de estafilococos que son coagulasa negativos, ¿verdad?, que no tienen la enzima coagulasa. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de estafilococos coagulasa negativos asociados a infecciones en humanos. Entonces aquí vemos, miren a la cabeza, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus auricularis, Staphylococcus capitis, caprae, coni, haemolyticus, hominis, lugdunensis, pasteuri, saccharolithicus, saprophyticus, etc. ¿Vean? Todos estos son los que se han encontrado con más frecuencia en humanos y que sean coagulasa negativos. ¿Ya? Coagulasa negativos. Coagulasa positivo, gracias a Dios, solo hay uno. ¿Ya? Staphylococcus aureus. Entonces, muy fácil de recordar. Ahora vamos a ver en particular el Staphylococcus aureus. ¿Ya? ¿Cómo se recordarán ustedes? Vean, esta palabra aureus viene de áureo, que significa dorado. Vean, ese prefijo AU, vean, el elemento de la tabla periódica del oro, si se recuerdan. Entonces, por algunas características de crecimiento, de que las colonias que pueden presentar sean de color dorado o amarillo. Entonces, de ahí viene el nombre de la especie. Reconocida como la especie patógena del género. La principal especie patógena del género es Staphylococcus aureus. Crece, como dijimos, que nutricionalmente no es muy exigente, entonces obviamente él puede crecer muy bien en medios de cultivo comerciales convencionales. Puede crecer perfectamente en caldos, caldo tripticasa soya, caldo infusión cerebro-corazón, caldo triptosa fosfato. Puede crecer bien en agares, ¿ya?, como el agar tripticasa soya, agar 5% sangre de carnero, en el agar manitol salado, que ya lo habíamos mencionado ayer, ¿ya?, agar manitol lipasa con sal, ¿verdad?, el agar colistina ácido nalidíxico, vean, y el agar Beer Parker. Si ustedes ven estos que están en rojo, son medios que se consideran selectivos para Staphylococcus aureus. El TSA, el agar tripticasa soya, el agar 5% de carnero,
O pónganle también el agar chocolate, por ejemplo, no son medios selectivos para Staphylococcus aureus. Los que están aquí abajo sí ya se consideran medios selectivos para eso. Para esta especie se requiere de que algún medio se suplemente con sangre. O sea, hay que utilizar medios enriquecidos, por ejemplo, para aislar un Staphylococcus aureus. Pues lo usual es que no. Vean, no se requiere sangre como otro género que vamos a ver más adelante, que sí necesitamos la sangre a ley para poder aislarlo y para poder clasificarlo. En cambio, con el Staphylococcus aureus no nos interesa que tenga o esté suplementado con sangre. Entonces, su crecimiento óptimo, vean, anda alrededor de los 37 grados, vean, o decimos 35 más o menos grados centígrados, pero 37 grados es su temperatura óptima, y habíamos mencionado, como es un estafilococo, todos los estafilococos son catalasa positivos, toditos, todos los estafilococos son catalasa positivos, y este es coagulasa positivo, ¿vea? Es el aureus. Ahora, si ustedes se fijan acá, tenemos unos crecimientos de diversas bacterias, ¿verdad? Donde podemos ver cómo puede crecer, en este caso, el que tenemos acá a la izquierda, un Staphylococcus aureus en un caldo. Si ustedes ven, se ha distribuido de forma homogénea en todo el medio de cultivo. Vean, como es un anaerobio facultativo, vean, un facultativo, entonces él en todo el tubo puede crecer. A diferencia de este, por ejemplo, de que al solo ver este tipo de crecimiento decimos que es un aerobio, porque está en la superficie del caldo. O a diferencia de este, por ejemplo, que vemos que casi todo el crecimiento está en el fondo. Entonces yo deduzco de que es probablemente ¿qué? Sería este. Si está en el fondo, alejado de la superficie. Anaerobio. De un anaerobio, exacto. Parece sencillo, pero a veces se nos olvida eso. Como les decía, él puede crecer en medios enriquecidos o no, pero como el agar sangre es uno de los medios que casi siempre se utilizan para aislamiento de bacterias, entonces ahí puede crecer a sus anchas y podemos ver algunas propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía, aquí esta de aquí de la izquierda, con dos tipos de estafilococos. Si ustedes se fijan, las colonias típicas amarillas, vean que tendrían que pertenecer a Staphylococcus aureus, vean, y algunas colonias blanquecinas, ¿verdad?, que pertenecen a Staphylococcus epidermidis. Entonces, para que veamos ese color amarillo característico de las colonias. Pero, ojo, también, ¿vea? Porque no todo lo que brilla es oro, como dice el dicho. ¿Vea? Pueden haber cepas de Staphylococcus aureus de que no dan esa coloración amarilla dorada. ¿Vea? Se pueden ver blanquecinas como esta. Entonces ahí, como les digo, los criterios morfológicos macroscópicos nos orientan mucho. ¿Vea? Pero al final las pruebas son las que dicen lo que es. Porque al final yo le tengo que realizar una prueba de coagulasa, bueno, una prueba de catalasa primero para ver si es catalasa positivo y después una prueba de coagulasa para ver si es coagulasa positivo. Y ahí si me da coagulasa positivo, entonces es un Staphylococcus aureus, ¿vea? Aunque podamos haber observado tal vez colonias que sean blanquecinas, ¿vea? Y no necesariamente amarillas o doradas. Si ustedes se fijan acá en tenemos dos aislamientos. Tenemos Staphylococcus aureus y Enterococcus fecalis. Si ustedes se fijan, más o menos tienen ese color amarillento. Pero si ustedes se fijan, hay un halo alrededor de esos crecimientos. Vean, ¿qué quiere decir esto? En un medio de agar sangre,
que ha presentado hemólisis. Las colonias han presentado hemólisis. Entonces, nos tenemos que llevar en mente de que en la gran mayoría de veces, vean, las colonias de Staphylococcus aureus son hemolíticas, pero hay algunas que no. La mayoría sí, ¿verdad? Pero hay algunas que no. En el caso de Enterococcus fecalis es al contrario. La gran mayoría de esas colonias de Enterococcus fecalis, por ejemplo, del género Enterococcus, no son hemolíticas. Esos crecimientos en agar sangre. Ahora miren estos crecimientos en TSA, en agar recticasa soya. Vea que es un medio básico, de los medios más básicos que hay en microbiología. El Staphylococcus aureus crece. Entonces miren cómo se observan esas colonias. Vean las colonias circulares, convexas, ¿verdad? De bordes lisos o de bordes netos, decimos. Vean, perfectas. Y en este caso son amarillo dorados, son doradas. Igual acá, otra de tripticasa, lo único que aquí sí es un cultivo puro, aquí ya no es cultivo puro, porque miren cuántos tipos de colonias diferentes se ven, vean. Y aquí tenemos las de Staphylococcus aureus metidas, vean, las amarillitas, vean, todas estas serían de Staphylococcus aureus. ¿Vean? Hay aquí de Enterococcus fecalis, que son como las blanquecinas más pequeñitas, ¿vean? Y las de Escherichia coli, ¿vean? También que son como las más grandecitas, pero son blanquecinas. Como les digo, ¿vean? El tamaño o el color solamente nos orienta, ¿vean? Nos orienta. Ahora vamos a ver este medio de cultivo que lo habíamos mencionado el día de ayer y que nos preguntaba la compañera, ¿vean? ¿Qué averiguó Wendy del agar manitol salado? La verdad, no lo averigüé ayer, licenciado. Bueno, ¿otro compañero que haya buscado algo referente al agar manitol? Yo, licenciado. Dígame. Lo que investigué del agar manitol salado es que es un medio que permite diferenciar entre el crecimiento de bacterias gram positivas y mientras inhibe el crecimiento de gram negativas. ¿Y qué más? También de que era como importante porque se puede ver el crecimiento en menos tiempo. Bueno, en general que inhibe el crecimiento de gram negativas. O sea que todas estas gram positivas que estamos viendo ahorita pueden crecer bien en agar manitol salado. Vaya, pero fíjense que dentro de las gram positivas, prácticamente sí pueden crecer gram positivos, pero los que nos van a crecer principalmente son del género Staphylococcus. Hola, Lee. Yo también averigüé algo. Es Dígame. para diferenciar los estafilococos coagulasa positiva de los coagulasa negativa. Vean, ajá, también, eso está bien. Vean, entonces, ¿cuál dijimos que es el Staphylococcus coagulasa positivo? Staphylococcus Staphylococcus aureus. aureus. Staphylococcus aureus, vean. Y tenemos la gran lista de Staphylococcus coagulasa negativos. Entonces, si ustedes se fijan, en el agar manitol salado, cuando se hace esta siembra en este medio de cultivo, vean, si ustedes se fijan, genera colonias de color amarillo. ¿Vea? Porque ha fermentado el manitol, que es el sustrato fermentable, ¿vea? Que es el sustrato fermentable, y que por la producción de ácidos ha hecho que el indicador que está presente ahí, no averiguaron cuál es el indicador de pH de este medio. Rojo fenol, rojo de fenol. Rojo fenol, ¿verdad? Exacto. El rojo fenol hace que vire hacia la acidez, hace que vire hacia un color amarillo. Entonces, imagínense, vemos cocos gram positivos, catalasa positivos, coagulasa positivos, que crecen en agar manitol y que generan colonias amarillas. Entonces,
estamos a que es un Staphylococcus aureus. Pero hay en ocasiones de que podemos ver crecimiento de otras bacterias que son Coccus gram positivos, vea, catalasa positivos, vea, pero que son coagulasa negativos. Y nos van a generar colonias de color rosado. ¿Vea? Entonces, prácticamente nos sirve para hacer esa confirmación, ¿vea? De los estafilococos coagulasa positivos, de los coagulasa negativos, ¿vea? Y para identificar primariamente al Staphylococcus aureus, ¿vea? Al Staphylococcus aureus. Entonces, dijimos agar manitol con sal o agar manitol salado. Pero ya vimos, pueden crecer estafilococos que sean como el epidermidis, que es un coagulasa negativo, pero la diferencia es que va a generar colonias de color rosado y no amarillas, como esta. Y aquí tenemos otro, ¿verdad? Que no hay crecimiento. Imagínense este género que ya mencionamos, ¿verdad? Micrococcus, de especie Luteus, ni siquiera ha crecido. ¿Verdad? Entonces, no resiste las concentraciones de sal que tiene el medio y por ende no va a crecer. Entonces, agar manitol salado. Y aquí tenemos un acercamiento, si ustedes se fijan, hace que prácticamente las colonias se vuelvan amarillas y prácticamente todo el medio, dependiendo a dónde estén las colonias, porque ven esta partecita del medio, como no hay colonia cerca, entonces no ha utilizado el sustrato que está cerca de ahí, ¿ve? Entonces por eso se ha mantenido normal su color. Pero de ahí todo lo demás vemos perfectamente que las colonias que se han generado en el agar manitol salado son colonias amarillas. Y acá todas son colonias de color rosado, ¿verdad? Ha hecho que vire a otro color el medio de cultivo. ¿Verdad? El indicador de pH, perdón, el indicador de pH ha virado hacia otro color. Tenemos otro medio que también es selectivo. Aquel también es selectivo. Mira, este también lo consideramos selectivo, el agar Beer Parker. Mira, o no sé cómo se pronuncia en realidad. Mira, porque pareciera como que fuera pájaro, pero no. Entonces, si ustedes se fijan, este medio de cultivo lo utilizan mucho para aislar Staphylococcus aureus, pero no tanto en muestras clínicas. ¿Ya? No es mucho para muestras clínicas o casi no es para muestras clínicas, sino para muestras ambientales en donde tal vez desee usted, por ejemplo, aislar un Staphylococcus aureus, ¿verdad? Si está presente en alimentos, si está presente en agua de piscinas, mencionan, ¿verdad? Entonces, cuando se quiere hacer un análisis microbiológico, ¿verdad? Para buscar Staphylococcus aureus en muestras ambientales, ¿verdad? En muestras ambientales, o en muestras de alimentos, como les mencionaba. Entonces, aquí las características de crecimiento son diferentes. Si ustedes se fijan, las colonias que se generan son de color negro y forman un halo transparente alrededor de esas colonias también. Entonces, prácticamente esas colonias de color negro se deben a la reducción del telurito a telurio que está presente en el medio de cultivo. Como les decía, es un medio selectivo y prácticamente el telurito de potasio, la glicina, mira, y el cloruro de litio son los que le dan esa actividad selectiva al este medio, ¿ya? Y esa reducción que puede hacer el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Del telurito a telurio, genera ese precipitado de color negro del telurito, ¿ya? Y por eso se observan ese color negruzco de las colonias. Pero como el medio también posee yema de huevo, entonces la acción de la enzima lecitinasa que tiene Staphylococcus aureus genera ese halo transparente, ¿vea? Alrededor de las colonias. Aquí lo tenemos muy de cerca, aquí lo tenemos más alejado. Entonces,
Entonces, así se tendría que observar en este medio de cultivo, ¿ya? Pero, como les mencionaba, ¿ya? Los traigo a cuenta, fíjense, este medio, por el hecho de que a veces cuestiones de la vida, ¿ya? Puede ser que no los manden a trabajar a un hospital, ¿ya? Sino los manden a trabajar a un laboratorio de análisis microbiológicos que sean diferentes a muestras clínicas, pero ya se pueden ir familiarizando, ¿ya? Prácticamente los principios son los mismos para algunas situaciones, ¿ya? Pero hay otras cuestiones que cambian. Imagínense que estos aislamientos, aún así, usted los tiene que confirmar con una coloración de Gram para ver si son bacterias Gram positivas, poco Gram positivas, y les tiene que realizar las otras pruebas confirmatorias que ya vimos. Vea, la prueba de la coagulasa, tiene que hacer la prueba de catalasa, vean, para saber si en verdad es un estafilococo, vean. Porque como les digo, no todo lo que brille es oro, vean, entonces hay que confirmar. Entonces aquí tenemos lo que es la prueba de la catalasa, que ya lo habíamos mencionado desde el ciclo pasado, que es una prueba que nos sirve para clasificar en dos grandes grupos a los cocos Gram positivos. Vean. Si un coco Gram positivo es catalasa positivo, entonces decimos de que probablemente es un Staphylococcus, pertenece al género Staphylococcus. Y si es catalasa negativo, entonces un coco Gram positivo, catalasa negativo, puede ser ya un streptococo o un enterococo. ¿Y cómo funciona esa enzima catalasa? Pues la hacemos con el peróxido de hidrógeno al 3%, vean, que colocamos una colonia, bueno, unos dicen primero coloquen la colonia de la bacteria en prueba, otros dicen primero coloquen el reactivo. Primero, yo prefiero colocar primero el reactivo. Vean, se puede colocar primero el reactivo, una gotita de peróxido de hidrógeno al 3% y con un aplicador de madera, como lo vemos acá, con un aplicador de madera o con una asa plástica, puede ser, vean, también. Tomamos esa colonia con cuidado y la emulsionamos en el reactivo del peróxido de hidrógeno. Y si nosotros vemos ese burbujeo vigoroso, decimos que es una catalasa positiva. Y si no vemos burbujeo, entonces es catalasa negativa. Y están las dos variantes, las podemos hacer esta prueba en tubo o la podemos hacer en lámina, ¿ya? En portaobjeto. Lo ideal es que nosotros lo hacemos en lámina portaobjeto. Esta variante generalmente no la hacemos, bueno, casi nunca. Imagínense aquí también han utilizado aplicadores, en este caso aplicadores plásticos. ¿Por qué hacemos énfasis en el tipo de aplicador? Vean. No podemos utilizar para la prueba de catalasa una asa bacteriológica convencional, ¿vea? Porque como esta se esteriliza en llama, ¿vea? Esta genera herrumbre y la herrumbre que puede estar presente en el asa bacteriológica de nicromo puede generar un falso positivo. Entonces, por eso, todas las pruebas de catalasa deben de realizarse con aplicadores de madera o aplicadores plásticos. ¿Ya? No debemos de hacerlas con el asa bacteriológica, por lo que ya mencioné. Y tenemos acá, bueno, la ecuación química, ¿verdad? Que dos moléculas de peróxido de hidrógeno, ¿ya? Van a generar agua y oxígeno, ¿vea? Y esa liberación de oxígeno, pues obviamente lo estamos observando con la efervescencia o ese burbujeo que generan las bacterias que poseen la enzima catalasa. Otra prueba que hemos mencionado ya, ¿vea? Prueba de la coagulasa. Tenemos aquí dos variantes, prueba de la coagulasa en tubo y la prueba de la coagulasa en lámina portaobjeto. ¿Qué se debe de utilizar para una prueba de coagulasa? Bueno,
¿Qué creen ustedes que debemos de utilizar como reactivo o sustancia para que se genere un coágulo de fibrina? ¿Qué se les viene a la mente que deberíamos de utilizar para ver un coágulo de fibrina? Fuego. Ajá, lo primero que se nos vendría a la mente es sangre. Vean, pero Tratado de conejo. sí, ya eso más específicamente, vean. Entonces, lo que se nos vendría a la mente para formar un coágulo de fibrina tiene que ser sangre, pero la sangre no puede dar demasiada interferencia, ¿verdad? Porque es un producto con color. Vean, entonces, lo que utilizamos es plasma. Vea, y ahí mencionó su compañera plasma citratado de conejo diluido en 4. Vea, o el plasma liofilizado de conejo que ya venden en las casas comerciales, ¿verdad? Que sería lo más ideal todavía. Entonces, se prepara el plasma citratado de conejo, ¿verdad? Y se emulsiona una porción de la colonia en ese plasma de conejo, se incuba a 37 grados, ¿verdad? Se espera alrededor, más o menos, creo que puede ser desde 4 horas, y se busca la formación del coágulo de fibrina. Aquí no es coágulo de sangre, miren, es coágulo de fibrina. Entonces, se forma en la parte inferior del tubo. Entonces, si vemos la formación de un coágulo de fibrina, entonces decimos que ha sido positiva, ¿ya? Entonces es un microorganismo coagulasa positivo. Y si no hay formación del coágulo de fibrina, entonces es coagulasa negativo. Ya dijimos, coagulasa positivo, Staphylococcus aureus. Entonces, ¿cómo es que funciona, vean, esa enzima coagulasa? Vean, recordemos de que tenemos dos tipos de enzimas coagulasa. Vean, una que llamamos coagulasa libre y una que llamamos coagulasa unida o coagulasa unida o factor de agregación, vean, que es la misma. Entonces tenemos dos. Si yo quiero evaluar la coagulasa libre, ¿vea? Que, es decir, la que excreta la bacteria, yo lo evalúo por la coagulasa en tubo, la prueba de coagulasa en tubo. ¿Vea? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, aquí dice, mira, coagulasa libre, o sea, coagulasa soluble, coagulasa excretada. ¿Ven? Entonces, esta coagulasa necesita activarse, ¿vea? A través de este compuesto que tenemos acá, ¿vea? Que es ese factor, ¿vea? Reactivador de coagulasa, ¿vea? Para que se active ese factor, ¿vea? Factor reactivador de coagulasa que tiene esa actividad tipo trombina. ¿Vea? Cuando ese CRF está activado y como tiene actividad del tipo trombina, entonces hace que el fibrinógeno presente en el plasma forme fibrina y forme entonces ya ese botoncito, ¿vea? De coágulo, de fibrina, ¿vea? Que se forme el coágulo. Entonces, esto es con la coagulasa libre, ¿vea? Entonces, aquí vemos de que ese fibrinógeno presente en el plasma, ¿vea? Se forma en un coágulo de fibrina, ¿vea? Y que podemos detectar esa prueba de la coagulasa, como les decía, alrededor de 3 a 4 horas cuando se incuba a 37 grados. Hay que revisarlo en este tiempo porque si no se revisa, si se revisa ya después de pasadas varias horas o incluso a veces hasta más de un día, a veces el mismo estafilococo, como tiene fibrinolicinas, deshacen los coágulos de fibrina. Entonces van a decir que es coagulasa negativo y tal vez fue coagulasa positivo, pero como no revisó ya tarde, el coágulo ya se deshizo. ¿Vea? Entonces, por eso la importancia de los tiempos de observación de las pruebas.
Y aquí menciona, pues bueno, la actividad en realidad de que un microorganismo genere coágulos de fibrina es para evitar los mecanismos de fagocitosis. ¿Ya? Porque se está haciendo una cubierta prácticamente de un compuesto del hospedero, que es el fibrinógeno, ¿vea? Y que así evade la respuesta inmune. Pero ya eso es ya con cuestiones inmunológicas. Y teníamos la otra, ¿vea? La prueba de coagulasa en portaobjeto, la otra variante, ¿vea? Que es la que les decía que recibe ese nombre de factor de agregación o coagulasa ligada o coagulasa unida. Entonces, esta coagulasa unida, vean lo que hace es igual que la otra, vean también. Lo único que esta sí directamente lo hace es esa conversión de fibrinógeno a fibrina, vean, a la generación del coágulo. Vean. Ahora, ¿cómo se hace esta? Solo se coloca el plasma citratado, vean, en las láminas portaobjeto. Y vamos a ver si se hacen dos controles, vean. Se hace un control con solución salina, vean, isotónica, al 0.85% y estéril, y a la otra que se le agrega el plasma. Vean, entonces aquí se emulsiona la colonia de Staphylococcus, pues, que estamos sospechando, vean, en la solución salina y en el plasma. Entonces, a 2 minutos de que se ha tenido la rotación esas láminas, hay que ver si se forman grumitos. ¿Bien? Y si se forman grumos, entonces decimos que es una prueba de coagulasa en portaobjeto positiva. ¿Bien? Y si se viera igual, como se ve acá, con lo que pasó con la solución salina, si se ve una suspensión homogénea lechosa, ¿bien? Sin formación de grumos, a los 2 minutos de que se tuvo la rotación, entonces decimos que es una coagulasa en portaobjeto, o en lámina, como decimos, negativa. Entonces es importante de que cuando se haga, fíjense, hay laboratorios de que hacen esta como diagnóstico preliminar porque se hace mucho más rápido, porque es en cuestión de minutos. Pero la literatura dice de que las pruebas que se hacen de coagulasa en portaobjeto deben de ser confirmadas con coagulasa en tubo. Vean, no nos podemos quedar únicamente con esto. Hay algunos laboratorios que sí lo hacen, vean, por cuestiones de tiempo, pero no es lo ideal. Lo ideal es que nosotros tenemos que hacer la coagulasa en tubo para confirmar esto. O sea, como hallazgo preliminar me sirve muchísimo y me orienta, vean, pero yo lo debo de confirmar pues con una coagulasa en tubo. Ahora tenemos acá otra prueba que es confirmatoria, vea, también de dos hallazgos de Staphylococcus aureus, vea, que es la prueba del ADN ASA a 37 grados, vea, o conocido como termonucleasa también. Vea, entonces se debe de ocupar un medio base, un agar base o un agar DNA, vea, un agar de DNA, vea, que lo que tiene prácticamente es un agar base con ADN. Vea, hay algunas sales amortiguadoras por ahí, vea, en donde tenemos que inocular en forma de estrella, así longitudinal, vea, una estrella algo gruesa, vea, la cepa que se está probando, en este caso una sospechosa, por ejemplo, de Staphylococcus aureus, vea, se incuba a 37 grados, ¿verdad? Se deja por 18 a 24 horas, vea, y después se va a observar el crecimiento que se ha dado. O bien esto de que está amarillo esto, vean, porque eso en realidad no es que se interprete la prueba positiva, vean. Lo que me va a decir de que si una prueba de DNA, de DNAsa es positiva, es por el halo transparente que se forma alrededor de la estrella, vean. Pero esto posterior a la adición de ácido clorhídrico al 1 normal. Entonces probablemente salga la placa así,
vean. Pero cuando ya le adicionamos el ácido clorhídrico al uno normal, cambia esto, vean, y ya vemos el halo que se forma alrededor, vean. Lo que pasa es que el ADN polimerizado precipita con el ácido clorhídrico y forma toda esta opacidad alrededor. ¿Vea? Pero el ADN que está despolimerizado, porque lo despolimerizó la DNasa, entonces se va a ver transparente alrededor. Y hay algunas variantes de que se le puede añadir color al medio de cultivo. Puede estar tanto como acá o como acá. ¿Vea? Pero aquí lo único que se le ha añadido al medio de cultivo, que ya lo venden así, vean, no es que se le vaya a uno se lo añada, es ese colorante, es verde de metileno. Ese colorante verde de metileno, entonces prácticamente lo que nos ayuda en teoría es que se hace más evidente el contraste del halo, que aquí se ve de color amarillo. Aquí el halo se observa de color amarillo y el resto del medio pues se observa de color verde. Entonces, prácticamente esta es una prueba confirmatoria, ¿verdad?, de un aislamiento de Staphylococcus aureus. Nosotros en la práctica nos quedamos casi siempre con la prueba de la coagulasa y con la prueba del crecimiento en agar mannitol salado. Entonces, con esas dos pruebas podemos ir confirmando de que efectivamente es un Staphylococcus aureus, ¿vea? Y con las otras pruebas que se tienen que haber hecho, la prueba de catalasa, ¿vea? Y la coloración de Gram para ver la morfología. Entonces, todas estas pruebas que hemos visto anteriormente nos sirven para hacer una confirmación de Staphylococcus aureus, ¿vea? Pero tenemos que no solamente puede ser Staphylococcus aureus, que se puede hallar en nuestras clínicas, ¿vea?, causando enfermedad, sino en menor cantidad, pero podemos tener Staphylococcus coagulasa negativos. ¿Verdad? Tenemos Staphylococcus coagulasa negativos y aquí ya tenemos todos los que ya mencionamos anteriormente, ¿vea?, y sus pruebas, ¿vea? Aquí tenemos, por ejemplo, la prueba de la novobiosina, ¿vea?, que nos sirve para el Staphylococcus saprophyticus, la identificación de el Staphylococcus saprophyticus, el cual la da como resistente, ¿vea? Si ustedes se fijan en la epidermidis, la da sensible, ¿vea? Y las pruebas, otras pruebas accesorias como prueba de la ureasa, ¿vea?, o prueba de fermentación de la manosa, ¿vea?, la prueba del PIR, que ya lo vamos a mencionar más adelante, ¿vea?, piridolil aminopeptidasa, ¿vea?, o las pruebas de descarboxilación de aminoácidos, como en este caso la ornitina descarboxilasa. Entonces son pruebas accesorias, ¿vea?, para ya poder darle con mayor certeza, mayor certeza a qué Staphylococcus coagulasa negativo nos estamos refiriendo. Pero si nosotros en el laboratorio clínico no tenemos todas estas pruebas, ¿vea?, que nos ayuden a identificar qué Staphylococcus coagulasa negativo puede ser, entonces nosotros solamente podemos reportarlo como está acá, ¿vea?, solamente como Staphylococcus coagulasa negativo. Y allá el médico pues se tiene que imaginar, ¿vea?, tal vez qué antibiótico o qué medicamento puede dar para los Staphylococcus coagulasa negativos, ¿vea?, porque en realidad es un grupo de microorganismos. Y aquí solo traigo de todas estas, creo que sí es la única, la prueba de la novobiosina, que como les mencioné, nosotros la usamos para identificar ¿vea?, este coagulasa negativo, ¿dónde está? El saprophyticus, ¿verdad? Entonces, la prueba de resistencia, ¿vea?, a la novobiosina se hace en el agar sangre, en el agar 5% sangre de carnero, ¿vea?, y lo cual se hace este estriado, ¿vea?, como les diría, como haciendo un entrecrucijado, ¿vea?, para un lado, ¿vea?, o
oblicuo, para otro oblicuo, después transversal, después vertical, ya, para todos los lados. ¿Ven? Y después se le coloca el disquito de la nomobiosina. Entonces, cuando se observe un halo de inhibición alrededor de ese disco, vean, y que mida, en este caso creo que es más de 12 milímetros, les voy a conseguir el dato, o en Coneman lo pueden buscar, de cuánto, mejor ustedes lo buscan, de cuánto es el halo de inhibición que se debe de hacer, porque este halo sí se tiene que medir, creo que sí anda más de 12, de más de 12 milímetros, entonces ya se considera resistente. Menor de 12, perdón, si el halo es menor de 12, entonces sí se considera resistente. Ya, si ustedes se fijan, en este caso, aquí no hay halo. Vean, entonces aquí es resistente la nomobiosina porque no hay halo. Vean, aquí sí se ha formado halo. Vean, entonces, pero ese halo debe de medir menos de 12, creo que es, menos de 12 milímetros, pero ustedes lo van a buscar. Vean, para decir si en verdad es resistente o no a este disco. No sé si tienen alguna duda respecto a este género. Bueno, entonces continuamos con el segundo. Vean que es el género Streptococcus. Vean que ya dijimos que es un coco gram positivo. Vean, pero que es catalasa negativo a diferencia del pasado. Vean que aquel era positivo. Ahora, la agrupación característica, ya dijimos que puede ser en cadenas largas o cadenas cortas, ¿vea? O en pares también, ¿vea? Pueden estar en parejitas. Y que ya dijimos que en los medios de cultivo líquido es donde se observa esto, ¿vea? De forma más característica. Y usualmente las cadenas cortas, cuando tal vez se hacen de agares, se pueden observar las cadenas cortas. También dijimos que es un anaerobio facultativo, al igual que el otro, que está Staphylococcus, ¿ya? Pero fíjense bien, para nosotros tener mejores resultados de crecimiento, nosotros tenemos que estimular su crecimiento con la presencia de dióxido de carbono, con CO2. ¿Ya? Esto lo hacemos en el laboratorio, colocando las placas de agar sangre, ¿ya? En una campana de vidrio, ¿ya? Con gasas húmedas, ¿vea? Y una vela de color blanco, ¿vea? Que no sea aromática, hasta eso dicen los libros, que no sea aromática porque si no es tóxica para la bacteria, ¿vea? Entonces, así generamos, cuando la llama de la vela se va extinguiendo en el interior de la campana, ¿vea? Entonces así generamos CO2. O ocupamos cámaras de CO2, ¿vea? Hay incubadoras que tienen que se le puede poner CO2 a través de un tanque. Vea, se dice de que este género es homofermentador. Vea. Son homofermentadores. ¿Qué quiere decir cuando es homofermentador? Quiere decir de que únicamente genera ácido láctico cuando fermenta la glucosa. Vea, solamente nos produce un tipo de ácido como producto de la fermentación de la glucosa. Y ese ácido es ácido láctico. Ahora, la clasificación antigénica que la estudiamos el ciclo pasado, que se la debemos a esta señora, Rebecca Lanzafield, ¿vea? Que utilizó mucho, ¿vea? Para clasificarlos en base a características que están presentes en la pared celular, en base a carbohidratos que están presentes en la pared celular. Así pudo ella determinar si era un estreptococo del grupo A, del grupo B, del grupo C, del grupo D, E, F, G. Vean. Y también nos ayuda la clasificación con base a sus propiedades hemolíticas en el agar sangre de carnero. Vean, en el agar sangre de carnero, al 5%, tenemos que ver esas propiedades hemolíticas. Que tenemos tres. Vean, si son alfa hemolíticos, si son beta hemolíticos o si son gamma hemolíticos.
Si es alfa hemolítico es porque generó una hemólisis parcial y se observa como un halo de color verdoso alrededor de la colonia. Si la bacteria es beta hemolítica, un estreptococo beta hemolítico, se observa como un halo claro, ¿vea? O un halo transparente, ¿vea? Alrededor de la colonia. Entonces es una hemólisis completa, ¿vea? Aquí es una hemólisis parcial, aquí es una hemólisis completa. Y si no hay hemólisis, decimos que es gamma hemolítico. Entonces, tenemos acá ejemplos. Estreptococos que sean alfa hemolíticos, el principal es el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Y estreptococos del grupo Viridans. Y aquí ya pueden ser especie mutans, ¿ya? O especie sanguis, por ejemplo. O en el caso de los beta hemolíticos, pueden ser Streptococcus pyogenes, ¿ya? Perteneciente al grupo A, o Streptococcus agalactiae, perteneciente al grupo B de Lancet. Y lo que les mencionaba, ¿ya? O no hemolíticos. Los enterococos generalmente son no hemolíticos, ¿ya? Pero ya estamos diciendo que los enterococos no son estreptococos, ¿ya? Ojo con eso, no es lo mismo. Ya es género totalmente diferente. Entonces vemos acá, agarza izquierda. ¿Será hemólisis alfa, beta o gamma? Según ven ustedes ahí. ¿Qué tipo de hemólisis es? Hemólisis alfa, la de la Es izquierda. alfa. Sí, el de la izquierda es alfa. Si vemos es una hemólisis incompleta, vea, o hemólisis parcial, y se observan de color verdoso esos halos alrededor de las colonias. Vea, perfecto. Y el de la derecha, ¿a cuál pertenecería? Sería beta. Beta, vean, hemólisis completa. Es una hemólisis completa y por eso se ven como colonias que dan un halo transparente alrededor. ¿Vean? Para ver las hemólisis, obviamente tenemos que utilizar agar 5% sangre de carnero, ¿vea? Utilizando sangre desfibrinada, ¿vea? Principalmente de cordero, ¿vea? No debe de ser de humano, ¿vea? Por el hecho de que la sangre humana puede tener anticuerpos, ¿vea? Que puedan inhibir el crecimiento de Streptococcus pyogenes, ¿vea? O de otras especies de Streptococcus, ¿vea? Por eso no se recomienda la sangre humana, tiene que ser sangre desfibrinada de cordero. Y para ver las propiedades hemolíticas tenemos que utilizar luz transmitida, vean, con una lámpara, vean, para observar perfectamente los tipos de hemólisis. Vean, a simple vista, así, a luz de día, o a menos que lo ponga detrás de una ventana, vean, lo puede observar tal vez mejor. Vean, pero así sobre la mesa, puesta la placa de Petri, cuesta, vean, no lo va a poder ver las propiedades hemolíticas. Y eso lo recalco toda la vida, vea, porque en el laboratorio tenemos las lámparas con lupa y no las ocupan. Vea, entonces las propiedades hemolíticas solamente con luz transmitida a través de la placa se va a poder observar bien el tipo de hemólisis. Vean, y en esta, ¿qué creen que será? ¿Qué tipo de hemólisis será? Gamma. Gamma hemolítica. De gamma, vean, es no hemolítica. De aquí no ha habido hemólisis. Para cuando se siembra una muestra sospechosa de un estreptococo, que pueda poseer un estreptococo, vean, o casi siempre nosotros para todos los medios que vamos a sembrar en agar sangre, hacemos esta técnica de estrella, vean, en donde llamamos de estrella punción, vean. Estrellamos como se nos ha enseñado, vean. Primero colocando la muestra, en este caso con un hisopo, porque es de un exudado faríngeo, por ejemplo. Después ya viene la primera estrella con el asa bacteriológica. Vean. Después viene la otra. Vean, la segunda, digamos, ya con el asa, y aquí otra. Vean, tercera, y en este cuadro me han sacado una cuarta. Vean, pero fíjense bien de que después de que se estrella normalmente, hay que pinchar el agar, vean, en las estrellas. Vean,
y en otra porción fuera del agar. ¿Vean? Entonces, esto se hace con la finalidad de que aislar algunos estreptococos de la superficie del agar, ¿vean? Y que estén más retirados del oxígeno superficial que va a extraer la placa. ¿Vean? Porque hay enzimas hemolíticas, ¿vean? Como la streptolicina O, ¿vean? Que son lábiles, ¿vean? Al oxígeno ambiental. Entonces, si no están muy alejadas del oxígeno, entonces no va a dar las reacciones hemolíticas que se esperan. Entonces, por esa finalidad es que se hace esa función, ¿vea? Para alejar a los estreptococos del oxígeno superficial para que las enzimas cumplan su actividad hemolítica de una mejor manera. En particular, ya dijimos, ¿vea? La estreptolicina O, ¿vea? Que es la que es lábil al oxígeno. Una pregunta, Lick. Dígame. Cuando usted dice que hay que hacer esas funciones con el asa, si hay que esterilizarla y hacer la función en un extremo y esterilizar y hacer en la otra, o con la misma se hacen las funciones. Es la misma asa. Cuando ya espació todo el inóculo, vea, entonces, fíjense que entre cada paso debe de hacer un esterilizado del asa, vea, en el mechero. Obviamente, no que no esté caliente, vea. Y al finalizar, ya hasta que ya finalizó todo el estriado, esteriliza el asa, la enfría, ¿vea? Y después hace las funciones. Vea, primero en una área donde haya hecho las estrellas y después en otra área donde no haya. ¿Vea? Ok, gracias, Lick. Bueno. Para la identificación preliminar de Streptococcus pyogenes, vea que es de los más importantes, vea, utilizamos el taxo A, vea, o que es la misma bacitracina, vea, en la cual se coloca, vea, en el agar sangre, al igual que como la prueba que vimos de la nucleosina, ustedes se fijan en el estriado, vea, cómo se hace, en una diagonal para un lado, después otra diagonal para otro lado, después de forma horizontal y después de forma vertical, ¿vea? A modo de que se tenga un estriado como tupido, ¿vea? Tupidito. Entonces, después, en esa zona se coloca el disco con el antibiótico impregnado, que en este caso es bacitracina, ¿vea? Le van a averiguar las unidades que debe de tener esa concentración de bacitracina, ¿vea? Para cuando veamos la parte de aislamiento de Streptococcus pyogenes, entonces se incuba en atmósfera captófila, vean en aerobiosis siempre, en esa campana que les mencioné, y se deslea a las 18 a 24 horas, y tenemos que observar un halo de inhibición. Aquí sí no hay necesidad de medir, vean. Cualquier halo de inhibición que se observe alrededor del disco de bacitracina se considera una prueba positiva, o sea que el microorganismo ha sido sensible. ¿Sí? Y tenemos otra prueba también que sirve como identificación preliminar, la prueba de la piridonil aminopeptidasa, la prueba del PIR, vea, en la cual en agua destilada, vea, se hace una suspensión de la bacteria, vea, en la cual se incuba con la finalidad de que la bacteria se lise, vea, y que libere la enzima piridonil aminopeptidasa, a que se libere. Vea, por eso se hace en agua destilada y se incuba a 35 grados. Vea. Pero se incuba también con el disquito, vean, que tiene la beta-naftilamida, vean, que es el reactivo, vean. Y ya después de ese tiempo de incubación se le agrega el reactivo revelador, vean, que creo que tiene ácido paraminobenzoico o aminoaldehído, vean. Eso lo vamos a ver con detenimiento cuando veamos la práctica, con esa solución reveladora. Pero lo que nos tenemos que llevar en mente es que una prueba de PIR positiva
se va a observar cuando el medio se torna de color rojo cereza. Ya donde se hizo la suspensión de la bacteria, se hace de un color rojo cereza, ya, y una prueba negativa se observa de color amarillo. Entonces, Streptococcus pyogenes, que es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, es Pear positivo, vea, y sensible a la bacitracina. Entonces, ya con estas dos pruebas, vea, y que dio catalasa negativo y que es coco gran positivo en cadena, entonces yo perfectamente puedo decir que es un Streptococcus pyogenes. Esta que tenemos acá es una prueba complementaria, vea, también para la identificación de Streptococcus pyogenes, pero se utiliza más, fíjense, para la identificación del Streptococcus beta hemolítico del grupo B. ¿Se recuerdan ustedes cuál es el Streptococcus beta hemolítico del grupo B? Es bien fácil porque solamente hay uno. El Streptococcus beta hemolítico del grupo A, ¿quién está? Del grupo A Ajá. es Streptococcus pyogenes. Pyogenes. Only, vea, único, no hay otro. En el grupo A de Lancet solamente está Streptococcus pyogenes. ¿Vea? Entonces, ¿quién es el que está en el grupo B? Que también solamente es uno. Agalactiae. Agalactiae, ¿vea? El Streptococcus agalactiae es el Streptococcus beta hemolítico. ¿Vea? Siempre es beta hemolítico, pero ya del grupo B. Entonces, se utiliza para confirmar si estamos frente a un Streptococcus beta hemolítico del grupo B, ya un Streptococcus agalactiae, esta prueba de Christie, Atkins, Munch, Petersen, ¿vea? Muy largo, pero lo abreviamos como campo, ¿vea? La prueba de campo. ¿Cómo hacemos la prueba de campo? Tenemos que tener una placa de agar sangre del 5%. Tenemos que hacer una estrella perpendicular con una cepa hemolítica de Staphylococcus aureus, acá, vean, y tengo que hacer una estrella horizontal, vea, que toque, casi tocando, mejor dicho, la estrella de Staphylococcus aureus, vea, en un lado y en otro. Vea, en este caso, lo han hecho como prueba control, han puesto una cepa negativa. Bien. Entonces, se incuba a 37 grados, esperamos 18 a 24 horas de incubación y tengo que yo observar, para que digamos que es una prueba campo positiva, un campo positivo, la formación de una punta de flecha. Bien, porque aquí ha habido un sinergismo de las enzimas hemolíticas de Staphylococcus aureus con las enzimas hemolíticas de Streptococcus agalactiae. Entonces, a consecuencia de ese sinergismo de las enzimas de las dos cepas, es que se forma esa punta de flecha. Entonces, aquí está un campo positivo, vean, y aquí vemos un campo negativo, una prueba campo negativa, y acá pues lo tenemos a mayor aumento. ¿Vea? Siempre se tiene que ver una punta de flecha, ¿vea? Hemolítica, para que se considere una prueba de campo positiva. Entonces, esa más le decía, más lo utilizamos para identificar, fíjense bien, Streptococcus agalactiae, y lo utilizamos también para identificar a Listeria monocitógenes, pero Listeria monocitógenes no es coco gram positivo, ¿vean? Es bacilo gram positivo. Pero en la discusión que tenemos sobre Listeria, y los compañeros nos van a explicar también otra vez esa prueba, ¿vean? Nos van a explicar esa prueba. Entonces acá traemos solamente para que veamos algunas generalidades, vean, entre estos dos géneros, Streptococcus y Enterococcus,
¿vea? Que ambos crecen a 37 grados, ¿vea? Crecen en agar sangre de carnero, ¿vea? Ambos forman cadenas, ¿vea? Ahora, estreptococos puede ser alfa, beta o gamma hemolítico, y enterococos generalmente es no hemolítico, ¿vea? O puede ser hemólisis alfa. Y ustedes ven acá las pruebas, ¿vea? Que se hace de Pierre, ¿vea? Que en este caso lo han hecho para género, pero el Pierre lo ocupamos nosotros para especie en el caso de Streptococcus pyogenes, que nos va a dar positivo. Bueno, y catalasa, que son negativos. Recuerden, todos los estreptococos y enterococos son catalasas negativos. Entonces aquí tenemos el que les mencionaba, estreptococos del grupo A. Sabemos que aquí únicamente está el piógenes, que es beta hemolítico, sensible a la vacitracina, resistente al trimetoprim sulfamethoxazol, que da prueba de campo negativa, hidrólisis de purato negativa. Vea, prueba de la leucina aminopeptidasa, que es otra prueba, vea, que no la hacemos nosotros, que da positiva, y la prueba de Pierre positiva. Y aquí otras pruebas complementarias, ¿vea? Y la del B que hemos visto, la galactie, vea, resistente a la vacitracina, vea, resistente al trimetoprim sulfamethoxazol, pero la prueba de campo, que es la que acabamos de ver, nos dio positiva, ¿vea? Y todas las demás pruebas que ven acá. Eso vamos a quedar solamente con estos dos, ¿vea? Y más adelante vamos a ver el estudio ya de los neumococos, el Streptococcus pneumoniae, cómo se comporta ya con otras pruebas, ¿ya? Pero ahorita quizás solo nos vamos a quedar con Streptococcus del grupo A y Streptococcus del grupo B. Y el último género, ¿vea? Pero no menos importante, ¿vea? El género Enterococcus, que como su nombre lo dice, dijimos, la entero de intestino y cocos de valla, ¿vea? Por su morfología. Entonces, estos microorganismos son residentes de la flora humana normal, del tracto digestivo y de las vías biliares. Vea, dijimos que también presentan cocos gram positivos en cadena, como su primito hermano, Streptococcus. Vea, catalasa negativo, como Streptococcus. Entonces, por todas estas cuestiones que antes se consideraba un estreptococo, los enterococos, y todavía pongamos de que posee el grupo D en su pared celular. Entonces hay estreptococos que decimos que son del grupo D. Entonces todos los enterococos, bueno, no todos, en su gran mayoría, el 90% de los enterococos tienen en su pared celular el grupo D de Lancet. Ahora, lo que les mencionaba, principalmente son no hemolíticos. Vean, no se observan hemólisis en el agar sangre, pero algunos pueden presentar alfa hemólisis. También se estimula su crecimiento en CO2, ¿vea? Al igual que el Streptococcus pyogenes. Su crecimiento no es fastidioso, entonces crece muy bien en agar sangre de carnero, ¿vea? En agar colistina ácido malilíxico y en el agar chocolate, ¿vea? Y que la mayoría de especies crecen en caldo de agar infusión, en caldo, perdón, cerebro-corazón, ¿vea? Infusión cerebro-corazón, ¿vea? Tanto a temperaturas de 10 grados, imagínense esas temperaturas un poco más bajas, como a temperaturas altas de 45 grados, ¿vea? En un periodo de 48 horas. Ahora, puede crecer en el agar bilis esculina, que es una prueba que nos sirve de identificación. Puede crecer en caldos con estas concentraciones grandes de... permítanme un segundo.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Va, gracias, ahí van a disculpar. Entonces, lo que les mencionaba, otra de las características que se toman en cuenta también para que nos orienten a si estamos frente al género Enterococos, ya es también la prueba de Peer, vea que todo el género lo va a dar como positivo. Vea, entonces, el Peer no solamente, si ustedes se fijan, no solamente lo podemos utilizar para la identificación presuntiva de Streptococcus pyogenes, sino también para la identificación de género, ¿ya? Para el género Enterococcus. Entonces, ustedes se fijan morfológicamente, son cadenas siempre, ¿verdad? De cocos gram positivos, ¿ya? Al igual que como se pueden observar en los Streptococos. Y como ven acá a la derecha, a la izquierda, perdón, el crecimiento en el medio de agar sangre, si ustedes ven, por lo menos este crecimiento no es hemolítico. Entonces, gamma hemolítico, vea, y en agar chocolate, pues no se observa mayor diferencia de crecimiento más que colonia blanquecina. Vea, y pequeñas, vea que son colonias pequeñas. Ahora, la hidrólisis de la esculina, vea, la prueba en realidad es prueba de crecimiento, ¿verdad? En agar bilis esculina, porque no solamente es esculina, también lleva en medio una concentración de sales biliares, ¿verdad? De bilis, el 40%, ¿verdad? Para que la prueba sea positiva. Entonces, una prueba positiva de crecimiento en agar bilis esculina, ¿verdad? Por un proceso de hidrólisis, obviamente, entonces genera colonias de color negruzco, ¿verdad? Si ustedes ven, se puede hacer tanto en bisel, en tubo, como en placa, ¿verdad? Como en placa. Entonces, eso generalmente, ¿verdad? Generalmente. Se puede hacer de las dos formas. Nosotros casi lo hacemos en forma de bisel, ¿verdad? En tubo. La hidrólisis de la esculina. Entonces, ahí en su libro de texto en Kahneman van a ver ustedes el principio de cómo se da esa reacción, ¿verdad? Que no es más que la esculina, ¿verdad? Por presencia de sus enzimas, ¿verdad? Va a generar dos productos, la esculetina y la glucosa, ¿verdad? Y la esculetina, ¿verdad? En presencia de iones de hierro, forma un complejo, ¿verdad? El cual forma un complejo de color negro que hace que precipite y forma ese color negro que vemos acá. Pero en presencia de las sales biliares, ¿verdad? Tiene que haber sales biliares, como les digo, en un 40%, ¿verdad? En la preparación del medio. Y otra prueba que mencionábamos allá al inicio, la prueba de tolerancia al cloruro de sodio, pero al 6.5%. Vean, en donde se debe de inocular este enterococo en el caldo, ¿verdad? Con esta concentración de sal. Entonces hay que evaluar varias cosas. Por ejemplo, lo podemos hacer con indicador de pH o sin indicador de pH. Pero si yo observo turbidez en el medio, entonces digo yo que ha crecido la bacteria, entonces es tolerante a la sal, ¿verdad? Al 6.5%, y si no hay turbidez, entonces la bacteria no ha crecido. Entonces digo que es negativa. Pero también tenemos que esta prueba la podemos hacer en caldos especiales en donde tenga el indicador de pH el azul de bromocresol. Vean, púrpura de bromocresol. Púrpura de bromocresol, no es azul. Púrpura de bromocresol, en donde se le agrega ese indicador de pH y la prueba es positiva cuando genera un color amarillo. Vean, porque ha generado ácidos a partir de la glucosa, ¿vea? Y hace de que el indicador de pH brille amarillo. Y es negativa si se mantiene púrpura. ¿Vea? Él no ha virado de color. Entonces, positivo si se da un color amarillo, ¿vea? Por el viraje de púrpura de bromocresol. ¿Vea? Pero también hay que considerar de que en ocasiones dicen los libros de que
no puede virar a amarillo, se puede mantener morado, pero con turbidez. Entonces, si se mantiene morado y con turbidez, entonces también se va a considerar positivo. La cuestión es que observemos si haya crecimiento o no, ¿verdad? Y a la vez si hay cambio del viraje del indicador de pH. Entonces, tenemos acá todas esas múltiples pruebas, ¿verdad? Para la identificación de enterococos, pero de importancia médica, gracias a Dios, en el 90% de los casos de enterococos, solo tenemos dos de importancia, ¿verdad? El enterococcus fecalis y el enterococcus faecium. Entonces, tenemos este listado de pruebas, ¿verdad? Donde vemos acá, miren, que ambos dan positiva el cloruro de sodio, porque estas son pruebas de género. Vean, ambos crecen a temperatura de 10 y a temperatura de 45. Ambos también son bien positivos. Vean, todo eso que vimos anteriormente. Vean, pero a la hora de hacer las pruebas de fermentación de azúcares, vean, para la producción de ácido, si ustedes se fijan, una no sirve más que todas las pruebas de fermentación. Vean, la de la prueba, la de la fermentación de la arabinosa. Entonces, enterococcus faecium da positivo a la fermentación de la arabinosa y negativo lo da enterococcus fecalis. Bien, entonces, dentro de todas estas, porque miren, se puede ocupar glucosa, mannitol, sorbitol, rafilosa, sacarosa, etc. Otra infinidad de carbohidratos. Pero el más importante, quizás de todos esos carbohidratos fermentables, es la arabinosa, porque nos puede hacer más esa separación. Porque miren, la sacarosa los dos lo dan positivos. El sorbitol, los dos lo dan negativos. En cambio, la arabinosa, uno lo puede dar positivo y otro negativo. Entonces, por eso nos sirve muchísimo más la producción de ácido a partir de la arabinosa más que otro carbohidrato fermentable. Lo otro que toca ver así rápidamente son las patologías a cada uno de los microorganismos. Vean, que eso también lo mismo ya en microbiología, entonces solo mencionado. Ya mencionamos, para Staphylococcus aureus nos puede causar desde intoxicación alimentaria a de síndrome de piel escaldada, como este pobre niño, o choque tóxico, ¿ya? En las mujeres que son menstruantes, ¿vean? Puede dar un choque tóxico por el uso de tampones vaginales, o impétigo, foliculitis, furúnculos, que ya son afecciones a nivel de piel, ¿vean? O más graves como bacteriemias y endocarditis, neumonía y empiema, ¿vean? Vean, todas estas están asociadas a Staphylococcus aureus. Lo único de que, recordemos de que unas, como estas tres primeras, son debidas a la toxina, que son la consecuencia directa de la multiplicación del microorganismo. ¿Sí? Entonces, cuando se quiere hacer diagnóstico para estas tres cuadros clínicos, por ejemplo, el aislamiento del microorganismo va a ser bien difícil. Vean, porque no es la bacteria en sí la que está causando la enfermedad, sino la toxina, y la toxina no la podemos aislar en medio de cultivo. Vean, las afecciones cutáneas, ¿verdad? Este es un forúnculo, que no, este es un impético. Este es impético porque la base es eritematosa, y purulenta. Y esto ya porque parece absceso, ¿verdad? Un absceso que es un forúnculo. Este sí es un forúnculo, vean, también lleno de pus, vean. Relacionadas a los estafilococcus coagulasa negativos, vean, tenemos que pueden afectar heridas, pueden infectar el tracto urinario, como en el caso de Staphylococcus saprophyticus, por ejemplo, que es coagulasa negativo, pero que afecta el tracto urinario de las mujeres sexualmente activas, jóvenes, ¿verdad? O infecciones de catéteres y derivaciones, ¿verdad? O infecciones de prótesis también, ¿verdad? Eso lo vamos a ver con detenimiento cuando veamos las infecciones nosocomiales, porque casi siempre están relacionadas a infecciones nosocomiales.
Como los cuadros de estreptococos, recordemos de que el piógenes, ¿verdad? El principal casi siempre ha sido la faringitis, ¿verdad? Y los estigmas de la misma faringitis, ¿verdad? Que pueden ser la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda, ¿verdad? Y todas aquellas enfermedades también de piel, asociadas a piel, como erisipela, celulitis, fascitis necrosante, shock tóxico, estreptocócico, ¿verdad? Que es diferente al estafilocócico. Y en el caso del grupo B, del Streptococcus agalactiae, pues tenemos infecciones, ¿verdad? En las mujeres embarazadas, ¿verdad? Que causan infecciones urinarias en mujeres embarazadas, pero que si no son tratadas adecuadamente, pues hasta pueden infectar el producto, ¿verdad? Cuando nazca. Entonces, eso puede llevar a septicemia en el caso de los neonatos. Y, bueno, y otras enfermedades, ¿verdad? Y el Streptococcus neumonía, neumonía, meningitis principalmente, fatal, la meningitis de Streptococcus neumonía, porque son una mortalidad altamente grave. Y los supervivientes, si quedan, pues quedan con problemas neurológicos. Y al enterococo, fíjense que no es que haya muchísimos casos de infecciones por enterococos, vean, pero si los vamos a ver, prácticamente van a ser en infecciones del tracto urinario, pero en pacientes hospitalizados, ¿verdad? Entonces, las infecciones por enterococos están también relacionadas a infecciones del tipo nosocomial, ¿verdad? Y pueden causar no solo infecciones del tracto urinario, sino también pueden causar bacteriemia, endocarditis. Cuando veamos la clase de hemocultivo, vamos a traer de cuenta estas enfermedades. Peritonitis, a la hora de que ha habido una perforación del intestino, ¿verdad? Como por una apendicitis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la materia fecal se sale del intestino y si hay enterococos en esa materia fecal, entonces va a causar esa peritonitis, ¿verdad? Generalmente polimicrobianas con anaerobios, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver también más adelante. ¿Verdad? Entonces recordemos de que dentro de estos microorganismos, los enterococos, ¿verdad? Quizás son los más asociados a infecciones también nosocomiales dentro de los cocos gram positivos que hemos estudiado este día. Vean, y los coagulasa negativos también hay infecciones nosocomiales, ¿verdad? Pero del género Staphylococcus, dentro del género Staphylococcus. Entonces, creo que eso sería todo con respecto a lo que teníamos preparado para este día. Estos cuadritos que vimos al final de la clase, por ejemplo, son los cuadros que están en su libro de texto de Murray, el que ocupamos el año pasado, ¿verdad? Para que vayan desglosando con mayor detenimiento las enfermedades. ¿Verdad? He mencionado aquí las más importantes, ¿verdad? Pero para que veamos cuáles son de origen cutáneo, cuáles son de origen piógeno, veamos supurativas, cuáles no son supurativas, ¿verdad? En el caso de los estreptococos. Entonces, para que vayamos haciendo esa clasificación y nos vayamos familiarizando con el contexto de enfermedad. ¿Vean? No somos médicos, ¿vean? Pero en verdad los cuadros clínicos nos orientan bastante a veces, ¿vean? Más que todo para los procesamientos de las muestras. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Licenciado, yo sí tengo una pregunta. Dígame, Wilson. ¿Cree que por favor podría explicar de nuevo la prueba de Camp? No me quedó muy clara. La prueba del cambio, vaya, con gusto. Gracias. ¿Se observa? Sí. Sí. Vaya. Entonces les mencionaba, para la prueba del CAMP necesitamos primero la bacteria en estudio. Vea. Segundo,
necesitamos un agar 5% sangre de carnero. Y tercero, vean, necesitamos una cepa hemolítica de Staphylococcus aureus. Entonces, primero lo que yo debo de hacer es hacer una estrella, ¿verdad?, perpendicular, vean, en el centro de la placa de agar sangre con la cepa hemolítica de Staphylococcus aureus. Vea, una cepa ya previamente establecida, conocida, una cepa ATCC, etc. Pero que sea hemolítica de Staphylococcus aureus. Después hago otra línea horizontal, vean, de la bacteria en estudio, ¿verdad? Casi tocando la primera línea o estrella que se sembró de Staphylococcus aureus. Entonces, cuando se hace esto ya después de inocularlo, esto se incuba, vean, a 37 grados, ¿verdad? Y vamos a observar las placas a las 18 a 24 horas después para ver el crecimiento. Y más que el crecimiento, el patrón hemolítico. Entonces, si vemos un patrón hemolítico en punta de flecha, donde se inoculó la bacteria en estudio, ¿verdad?, la que se está investigando, y dio esa punta de flecha, entonces decimos que es una prueba CAMP positiva. Y si no se observa esa punta de flecha, es una prueba CAMP negativa. ¿Vean? Y decíamos de que esta hemólisis, pues, en punta de flecha se da por el sinergismo, vean, de las enzimas hemolíticas, tanto de Staphylococcus aureus como del Streptococcus agalactiae, en este caso. Y les mencionaba de que la prueba de CAMP no solamente la utilizamos para la identificación de Streptococcus agalactiae, sino también nos puede servir para la prueba de identificación de otros estreptococos, puede ser también, o para Listeria monocytogenes. ¿Vean? Para eso también nos puede servir. No sé si tiene alguna duda respecto a lo que mencioné. Wilmer. Sí, o sea que ya la parte de utilizar Staphylococcus aureus es ya parte de la técnica de esta Exacto, sí. prueba. Sí, exacto, es parte de la técnica, es parte de, ya está establecido que tiene que ser así. Vamos a ver una prueba parecida cuando hablemos de la prueba del satelitismo. Ya nos vamos a ir adelantando, la prueba del satelitismo es muy parecida a esta. Vea, pero se hace diferente. Pero aquí sí la prueba ya establece de que tiene que ser cepa de Staphylococcus aureus y que sea hemolítica para que hagamos la prueba de campo. Y Streptococcus pyogenes es negativa esta prueba. Sería, ahí sí me agarró en curva porque tendríamos que ver la tabla de crecimiento. En la tabla lo vi yo, Sí, parece entonces, ser. Ya vamos a ver aquí la prueba de campo. Quiero ver si está aquí. Ah, está negativa. Ajá. Si ustedes se fijan, todo esto de importancia, solo el estreptococo del grupo B le ha dado positivo. Vean. Con otros criterios. O sea que solamente sería como para confirmar que es Streptococcus agalactiae. Sí, prácticamente dentro de los estreptococos, la prueba de campo nos sirve más para la identificación de que sea Streptococcus agalactiae. Pero si usted se fija, aquí puede utilizar otra infinidad de pruebas también, vea, a la par. Vea, pero lo mencionábamos aquí como una prueba principal de identificación del Streptococcus agalactiae. Ahorita, vea, dentro de los estreptococos. Ya me quedó claro, licenciado. Muchas gracias. ¿Ok? No sé si otro compañero tiene otra duda.